Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Como debe ser. Aquí yo vengo a calzón quitao. Vamos a hablar de frente a calzón quitao. Desde el Hotel Intercontinental Cali, que nos presta sus instalaciones para hacer este programa, estamos en esta ronda con los candidatos al Congreso de la República que se eligen el 13 de marzo. Para que usted, amable televidente, después de oírlos, decida por quién vota y lo haga muy bien. Vamos a conversar hoy con un hombre que se ha hecho en el tema de la educación, conoce el tema de la educación, maneja el tema de la educación. Y es importante porque usted, amable televidente, va a entender cómo y por qué es tan importante la educación, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Como siempre aquí en A Calzón Quitado será él el que se presente y les cuente quién es Jorge Eliezer Tamayo. Bienvenido. Muchas gracias, Jorge Liberio. A ver, Jorge Eliezer Tamayo es un tulueño de nacimiento, radicado en Cali hace 61 años, por las mismas situaciones que vivieron muchos colombianos durante estos últimos 60 años, el desplazamiento de las familias de los sectores campesinos de la zona rural de Bugalagrande y de esa zona de allá. Mis padres llegaron aquí por esas razones. Entonces, aquí este territorio me recibió a mi familia, crecí, me hice acá, desde muy joven, desde los 11 años ya participando en las actividades políticas y líder juvenil, después presidente de la Junta Comunal del Barrio Las Américas de Santiago de Cali, Comuna 8, posteriormente terminé pues liderazgo en el colegio, en la Universidad de Santiago de Cali hice un trabajo amplio como líder estudiantil, ahí crecimos, nos formamos políticamente, estuve en los consejos estudiantiles, en los consejos superiores, me egresé como abogado, y bueno, he estado en el Consejo de Cali durante 2 periodos. Regresé a la universidad y en la Universidad de Santiago de Cali fui secretario general por 11 años. Siendo secretario fui elegido concejal de Cali. Estudié 2 periodos como concejal de Santiago de Cali y bueno, después llega el momento de la oportunidad de estar en la Cámara de Representantes. Ya habíamos fundado nosotros con otros amigos de Palmira y de aquí de Cali un movimiento que en su comienzo se llamó precisamente Nueva Generación. Nosotros estábamos sobre los 30 años de edad, apenas en nuestra capacidad de luchar, de soñar, y fundamos este movimiento y hoy es la fuerza política más importante. Desde ahí lo he representado tanto en el Consejo como en la Cámara de Representantes en 2 oportunidades. Bueno, doctor Jorge Eliezer, usted ha estado en oportunidades en la Cámara de Representantes. Por qué no le hacemos un breve recuento a nuestros televidentes de la labor suya en el Congreso en estos 8 años? Bueno, los primeros años uno tiene que, pues primero, habituarse a las prácticas parlamentarias, el trámite de las leyes, cómo se hacen, a conocer el funcionamiento del Congreso, que es complejo, que es difícil, hacer alianzas con otros sectores para poder lograr sacar iniciativas. En mi tránsito en la Cámara, pues he estado también en las comisiones sexta, donde hice un trabajo importante, porque era de mi interés estar en la sexta por los temas de educación, también en los temas de la cultura, en los temas de servicios públicos, en los temas de infraestructura, desde la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Llegué también a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, una comisión que adolecía de un reglamento disciplinario para evaluar los comportamientos éticos de los congresistas. Establecimos el estatuto de ética del congresista y pues ahí logramos sacar esa norma adelante. Hoy contamos con un estatuto que es eficiente y ha resuelto situaciones complejas de los congresistas en sus actuaciones. También posteriormente pues llego en otro periodo a la Comisión Primera. En este tránsito he trabajado aproximadamente 83 proyectos de ley como ponente o como autor y hoy tengo un resultado de aproximadamente 15 leyes y un acto legislativo, o sea, en el cual también ungí como ponente o en otros casos como autor de los mismos. Entonces, es un trabajo importante, ¿no es cierto?, una producción que uno lo compara en el cuadro de producción legislativa de los congresistas y es una producción alta, pero también es importante decir algo, me parece a mí que hoy es la evaluación de la gestión del legislador tiene que darse
por los medios que disponemos hoy, a través de las redes sociales, a través de la oración de Congreso Visible, pero además de eso también de organismos que son opositores. O sea, en el caso de FECODE hizo una evaluación sobre mi trabajo, sobre mi acompañamiento y dan un concepto positivo sobre mi gestión en materia de educación, en defensa de la educación pública, en defensa de las disposiciones que afectan la educación, ¿ya?, positiva o negativamente. Hemos estado allí de la mano de esas iniciativas con FECODE y me parece a mí que tenemos un trabajo importante que mostrar y ellos lo valoran y lo califican de un alto compromiso y de una gran producción. Hoy los dirigentes, precisamente quien certifica en ese entonces el presidente FECODE era Nelson Alarcón, hoy candidato también al Congreso. Entonces son valoraciones que yo considero cualificadas, que permiten hacer un análisis serio, respetuoso, pero que ellos ven en mí una persona que le ha aportado a la educación del país. Entonces ese es mi trabajo que tengo en el Congreso de la República. Hoy la conclusión que tengo después de estos años de estudio, de trabajo en el sector educativo, puedo decirlo algo. Hoy la sociedad colombiana tiene grandes desigualdades, pero esas desigualdades tienen origen en la desigualdad de la educación. Mientras que unos tienen de todo, en los sectores populares carecen totalmente de una educación de calidad, una educación que sea pertinente, una educación que sea gratuita para esos sectores populares, para tener educación de calidad que es costosa, que demanda recursos altos, que han mejorado, desde el gobierno Santos han mejorado los recursos para la educación, pero aún son insuficientes. Necesitamos mayor inversión en educación para garantizar su calidad, para trabajar sobre la cualificación docente, para trabajar sobre el bilingüismo, para también darle acompañamiento en el desarrollo psicopedagógico del niño. Necesitamos acompañar el desarrollo y detectar tempranamente en el niño dificultades para el aprendizaje, dificultades auditivas, visuales, y al niño no sancionarlo, no calificarlo como que no aprende o que es bruto, cuando él tiene una dificultad de tipo física o cognitiva que no le permite estudiar adecuadamente. Eso lo tienen resuelto los ricos, eso lo tienen resuelto las clases altas porque pagan educación de calidad. Tienen 5 niveles de educación inicial, en tanto que en el sector estatal que presta el Estado, solo hay en los sectores populares un solo nivel de educación inicial, que es transición. O sea, es un tema grave, un tema complicado. Pero bueno, la lucha continúa, no he podido sacar adelante, tengo una frustración grande porque el gobierno nacional no ha querido presentar un proyecto de ley para crear la Superintendencia para la Educación, un ente autónomo e independiente del Ministerio de Educación Nacional que vigile y garantice la inversión en educación, los recursos para la educación, pero también que vigile la calidad de los servicios educativos que atiende el Estado de manera directa o que autoriza a los particulares o licencia a los particulares que la presten. O sea, aquí tenemos una deuda grande, tenemos un trabajo por hacer todavía en materia de educación. Y bueno, después de ese COVID que yo sufrí, mi intención es regresar al Congreso por la voluntad de los vallecocanos para seguir en la lucha por la educación, para que el país tenga oportunidades diferentes. Jorge Tamayo ya no es Jorge Tamayo para usted, es el U113. ¿Por qué el U113? Porque es que usted, después de oír al doctor Tamayo y estar convencido de que debe volver a la Cámara de Representantes, el 13 de marzo debe marcar una X en el partido de la U y el número 113. En el tarjetón está de último el partido de la U y él es el último porque el 113 es el último. Entonces marca la U y el 113 y así elegimos nuevamente al doctor Jorge Tamayo al Congreso de la República. Entonces, usted que nos está viendo, acuérdese, ya no es Jorge Tamayo, es U113. Bueno, Jorge, o U113, vamos a seguirle diciendo U113 porque eso es lo que importa en este momento. El tema de la educación es un tema muy importante, usted ya lo ha analizado, pero ¿qué hacer? ¿Cómo lograr que eso que usted ha buscado durante mucho tiempo, así como hay superintendencia de salud, como hay superintendencia de industria y comercio, que haya una superintendencia de salud? ¿Por qué no acudir si el gobierno no quiere presentar el proyecto a un plebiscito, a una recolección de firmas, en fin? ¿Qué ha pensado el U113 para que esto sea una realidad? Bueno, lo que pasa es que la competencia, cuando se trata de impactar la estructura del Estado y que implique que hay que invertir recursos del Estado, la iniciativa la tiene el gobierno, no los congresistas, y no es de iniciativa popular. Entonces, ahí tenemos una limitación de tipo legal que tenemos que trabajar. Pero hoy yo pienso que es más evidente la necesidad de esa superintendencia.
hoy más evidente. ¿Por qué? Porque los problemas que tenemos hoy, por ejemplo, en la alimentación escolar, la plata se pierde. En infraestructura educativa hemos tenido grandes problemas en infraestructura educativa, la plata se ha embolatado, se ha perdido. En conectividad, mire el tema, a pesar de que lo ejecuta otro ministerio, era para conectar las escuelas rurales, tiene que ver con el sector educativo. Entonces la plata se embolata, los proyectos se enredan, o sea, ahí tenemos muchas situaciones. Hoy hay una oferta de servicios educativos que nadie los vigila en su calidad, es la urgencia de eso. A la gente la estafan, yo digo, la estafan ofertándole programas de estudio en unas condiciones y en el momento de cumplirle, de impartir el servicio educativo, no cumplen con los estándares ni las ofertas que hicieron cuando venden los programas. Entonces ahí tenemos que tener un organismo autónomo, con dientes, con la capacidad técnica, digo yo, que pueda intervenir en eso. Porque esa es la parte importantísima para mí, fundamental. Y lo otro es que aprovecho, Jorge Oliverio, para decir algo. O sea, hay que hacer la precisión, cuáles son las funciones del congresista. O sea, la gente sale a prometer una cantidad de cosas como si fueran gobierno y eso están equivocados. A mí me gustaría hablar un poco sobre ese tema. Perfecto. Sí. Cuéntenos, U113, ¿qué hace el Congreso? Porque es que cuando usted elige un concejal o un diputado o un congresista, usted piensa que ese diputado, ese concejal o ese congresista es el que va a ejecutar las obras, es el que te va a pavimentar, el que te va a construir la escuela, pero eso no es lo que le corresponde. Los poderes están bien delimitados en nuestra democracia. Hay 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Usted pertenece al legislativo. ¿Qué hace el poder legislativo y básicamente qué hace el congresista? Mire, una cosa bien importante, tú lo señalas. Antes de nuestro sistema de gobierno democrático, ¿no es cierto?, existía un sistema que era el autocrático, que era el gobierno de un solo señor, del monarca, del rey. El rey, él hacía las leyes, él gobernaba y él juzgaba y condenaba. Un solo señor concentrado, era la autocracia. Nace la democracia, ¿cierto? Hay un periodo de transición donde ellos analizan y dicen, bueno, aquí el problema no es que sea un rey, que sea un noble o que sea un plebeyo, aquí el problema es que hay una concentración de poder. Entonces, para evitar ese abuso del poder, entonces se plantea la separación del poder, ¿no? Y entonces se establece que unos señores harán las leyes y se llamarán congresos o parlamentos. Controlarán que el otro órgano cumpla con la ley y con la Constitución. El otro órgano del poder, ¿no es cierto?, el órgano ejecutivo o gobierno, ese recaudará los impuestos, hará las obras públicas, prestará los servicios públicos y conducirá los ejércitos. Y el otro órgano, el judicial, que se encargará de investigar y juzgar, pero este último en Colombia no es de elección popular y entonces es por meritocracia, está aparte, pero los 3 trabajan armónicamente, se cooperan, pero son autónomos e independientes y garantizan el equilibrio del poder. Es lo primero que hay que tener en cuenta. Aquí no habrá posibilidades de que uno de los dos, un gobernante, un presidente, ¿no es cierto?, imponga su autoridad, porque para eso debe haber un Congreso que sea analítico, que sea crítico, ¿ya?, que asuma posición y que no se doblegue, que no sea cooptado por el órgano ejecutivo a través de la contratación pública. Eso hay que evitarlo precisamente, hay que garantizar la independencia del Congreso de la República. Entonces, el Congreso de la República hace leyes, y las leyes, ¿no es cierto?, empezando por la ley de leyes, que es la Constitución, también es competencia del Congreso de la República, establece en primer orden cómo está estructurado el Estado, cómo funciona el Estado, también están los derechos fundamentales allí, ¿ya?, y otras disposiciones que desarrolla la Constitución. Pero después vienen las leyes. El ser humano por naturaleza es un ser social, un ser que vive en conglomerados, que vive en términos generales en manada, como animal que es, y entonces vive en manada. Y esa relación de actuar en manada impone la necesidad de regular las relaciones entre quienes están en comunidad. Y la primera norma de convivencia que se regula es el Código Nacional de Policía. Y si la persona tiene relación laboral, o sea, trabaja para otra persona, natural o jurídica, pues está el Código Sustantivo del Trabajo que regula esa relación. Pero si la persona de una u otra manera afecta los bienes, honra de las personas, entonces se mete en el campo del Código Penal. Pero ahí se regulan los temas de educación, los temas de salud, se regulan también los temas del adulto mayor, los temas de infancia, en fin, ahí están todas las leyes. O sea, miren cómo el ser humano, ¿no es cierto?, nace la necesidad
de que sea regulado y lo regula a través de las leyes. O sea, eso es lo que hacemos nosotros, leyes. Los congresistas no pavimentan, no hacen acueductos, no hacen alcantarillados, no hacen escuelas, no hacen polideportivos. Les mienten todos aquellos que andan ofertándoles a los ciudadanos por ignorancia o por una intención engañosa, diciéndoles que les van a resolver los problemas. Lo que el 13 de marzo vamos a elegir órgano legislativo del poder público, o sea, para hacer leyes, pero la gente anda por ahí como si fueran candidatos a gobierno. El gobierno se elige en mayo, el presidente de la República se elige en mayo, es otra elección diferente a esta, de otro órgano diferente. Entonces, por favor, en eso que se centren los candidatos. Si algunos no entienden la función, pues que estudien un poco, que se centren en las funciones del congresista para que el país elija buenos congresistas. Al congresista aquí hay que preguntarle cuál es su visión sobre el mundo, sobre la naturaleza, cuál es su concepto sobre la vida, y ahí vamos encontramos una persona que te va a votar una ley de tal o cual manera. Si esa persona no ama la vida, no respeta la vida, pues va a depravar todo, va a acabar con todo, va a votar leyes en contra de las conservaciones hídricas y de las reservas hídricas. O sea, tienes que descubrir en el candidato cuál es su formación y cuál es su percepción y cuál es su sentimiento frente a la vida misma. Entonces, ahí tú puedes escoger un excelente candidato porque sabes cómo va a legislar. Pero cuando votas por una prebenda, una dádiva, un beneficio, o sea, perdón, estás eligiendo una persona que compra tu voto, pero no te va a resolver absolutamente nada. Amable televidente, si usted ha entendido la forma didáctica como el U113 Jorge Tamayo le ha explicado qué hace el congresista, entonces el 13 de marzo decida y marque la U y el 113 y elíjalo nuevamente a la Cámara de Representantes para que él lo represente a usted en debida forma, para que llegue a hacer leyes, que es lo que ha hecho él y ya nos contaba en un principio de cuántas leyes ha sido autor, de cuántas ha sido coautor y de cuántas ha sido ponente. Porque las leyes, cuando presentan el proyecto, pues nombran a una persona o a varias personas para que estudien el proyecto, lo sustenten y lo saquen adelante. Eso es lo que hay que hacer, elegir buenos congresistas para que nos representen, para que saquen adelante este país. Pero bueno, U113 Jorge Tamayo. Yo llego el 13 de marzo, me entregan los tarjetones, me entregan el de la Cámara de Representantes. ¿Por qué debo yo votar por Jorge Tamayo y marcar el U113 para reelegirlo? Bueno, yo pienso que lo más importante del ciudadano ahora es evaluar a los candidatos. Tiene que hacer una revisión general de todos los partidos con todos sus candidatos, quiénes son, qué han hecho, qué proponen, ¿no es cierto? Si están centrados en la labor que van a ir a cumplir allá, ¿no? Y lo que han hecho. En el caso de quienes pretendemos mantenernos en la Cámara de Representantes, o sea, ser reelegidos, pues es más complejo porque ya hay una medición sobre su trabajo, hay que revisar qué ha hecho. Yo le pido a los ciudadanos que revisen mis redes sociales, que busquen mi quehacer, ¿no es cierto?, profesional, académico, qué he hecho yo. Y si esa evaluación es satisfactoria, pues que me acompañen para regresar nuevamente a la Cámara de Representantes. Y si no, pues ahí tienen opciones, hay que buscar, hay que escudriñar entre todos los candidatos una opción de una mujer u un hombre, que yo lo único que pido es que tiene que ser mejor que lo que yo he hecho, para que ese Congreso mejore, para que ese Congreso vaya renovándose y tenga oportunidades de cambios. Me parece a mí que demandamos cambios. Hoy la sociedad colombiana demanda un mayor compromiso del Congreso de la República. Por ejemplo, en temas de asistencia, un solo elemento. No tengo de falta, sino cuando estuve pues, en la UCI con el tema del COVID, por allá en el mes de noviembre, diciembre. De resto, he estado allí, he estado sin faltas y bueno, cumpliendo con mi labor. Hemos trabajado temas para referir unas cuantas leyes de las que he trabajado. Retomé una ley importantísima de un colega vallecaucano, congresista del Partido Conservador, Heriberto Sanabria. Fui designado ponente y sacamos adelante lo que la gente conoce como data crédito o borrón o cuenta nueva, para que la gente tuviera la oportunidad que habiendo pagado, ¿no?, lo borraran de las centrales de riesgo financiero. Y lo vieran, porque hoy ahí se soportan para los créditos en el comercio y en el sector financiero. Entonces fue una ley importante. Pero también, o lo que conoce la gente como la política pública de primera infancia, ¿no es cierto?, o de cero a siempre, esa fue una ley que yo fui ponente, que la
impulsó la primera dama de la nación, la esposa del presidente Santos, y la sacamos adelante. Pero también hay otra ley importantísima, donde yo trabajé en la construcción de la misma, fui ponente con la ministra Gina Parodi y logramos sacar adelante el desarrollo de las funciones de inspección, vigilancia y control de la educación superior. 36 universidades investigadas en el país, de las cuales la San Martín se reventó y pudimos nosotros, sin soslayar, sin afectar la autonomía universitaria, entonces logramos que se desarrollaran esas competencias y poder intervenir las universidades cuando están mal administradas, cuando hay evidencia de que afectan el servicio público de educación. Entonces, es otra ley. Pero también en la Amazonía colombiana, allá en esa otra Colombia, en la Colombia profunda, no habían universidades, había que tener un híbrido universitario que no avanzaba del sector privado con el sector territorial allá, la gobernación, tengo entendido, y estructuramos un proyecto para transformar esa universidad en una universidad pública estatal. Y hoy tenemos a Unitrópico, una universidad, yo fui su ponente y ayudé a estructurar el proyecto y otras cuestiones con ellos. Pero también en la labor de otras leyes que tenemos allí, bueno, tengo que ver con el acto legislativo que hace toda una reestructuración sobre las funciones del control fiscal, ¿no es cierto?, para evitar que cuando intervenga la Contraloría ya la plata se haya perdido. Entonces regresamos al control previo, al control coincidente y al control posterior. Entonces ahí hay una labor importante, ahí tenemos esa labor que hemos realizado en torno. También hoy tenemos un código, como les digo, de ética, ¿ya?, y disciplinario del congresista, pero también tenemos hoy otra norma de la cual fui ponente, que es que el congresista tiene que declarar los conflictos de intereses. O sea, los congresistas tenemos que decir quién nos financió, nosotros qué afectaciones tenemos con eso, para que cuando tramitemos una ley relacionada con ese sector que me financió, yo me declare impedido y me aparte de la discusión porque estoy movido por intereses de mis patrocinadores. Ese conflicto de intereses es una parte. Pero también trabajé y fui ponente en el establecimiento de la ley que regula la contratación pública y permite que no hayan los pliegos sastres, o sea, establecimos los pliegos tipos, donde se conocen la estructuración de la licitación, ¿cierto?, y todo el mundo puede concursar en igualdad de condiciones. Ahora nos tocará vigilar para que los proponentes no se cartericen, ¿no es cierto?, no formen carteles y ellos sean los que manejen la contratación. Porque el tema de corrupción no es solo dentro de la administración, el tema de la corrupción es un tema general en la sociedad colombiana y allí tenemos que resolver eso. O sea, desde la educación hay que trabajar una educación sobre principios y valores en los primeros años de vida de la persona humana para que esa persona tenga un comportamiento ético. No en la norma, en la ley que la eluden para vulnerar y seguir haciendo cosas contra la administración pública y contra todo comportamiento antiético. Entonces me parece a mí que ahí se trabajó importante sobre eso. Bueno, es una serie de leyes que nos vamos a sacar adelante, la lista es larga y me da pena pues extenderme en la misma, pero ahí están las redes sociales, ahí están las publicaciones, está Congreso Visible, están los informes oficiales del Congreso y está la producción que hemos hecho. Doctor Tamayo, ¿por qué no le dice a los televidentes cuáles son sus redes sociales para que ellos se metan a las redes y revisen todo el trabajo que usted ha hecho y decidan el 13 de marzo marcar el 113 de la U? Bueno, es más fácil todavía. Hoy es más fácil para los que no somos expertos en esos temas, pero sabemos ubicarnos. Uno se mete a Google y digita Jorge Eliezer Tamayo Marulanda y ahí aparece el Face, aparece el Twitter, aparece el Instagram, aparecen todas las formas, ahí aparece y la gente lo ubica más fácil. Ahí aparece todo, inmediatamente aparece todo. Hoy es mucho más fácil para los que no somos expertos en eso y no buscar Jorge Eliezer Tamayo. Y va a aparecer Jorge Eliezer Tamayo representante y también los Face particulares y los Face institucionales y ahí aparece esa parte. Y también aparecen las direcciones de Twitter y de Instagram y todo lo que se maneja allá, que pues me ha tocado meterse en ese mundo que para mí es un mundo difícil, complejo, porque es el mundo de los muchachos, de los jóvenes que de chicos aprenden y navegan con propiedad en estas tecnologías. Sí, para nosotros es muy difícil. Para mí también es difícil porque nosotros somos contemporáneos, como decía mi abuela. Entonces, además somos tulueños los dos, entonces eso es como complicado manejar eso. Bueno, Jorge Eliezer, qué rico conversar con usted porque le cuenta a los televidentes y me cuenta a mí todo lo que ha hecho y no solamente lo que ha hecho en el Congreso, sino cómo observa, cómo mira el país y cómo piensa que tenemos que educar a los niños para que mañana no sean
esos que anden deambulando por las calles haciendo males, sino que sean los que ayuden a construir este país. Jorge Oliverio, yo pienso que la sociedad nos está mandando mensajes, está expresando, está exteriorizando grandes problemas estructurales que tenemos. O sea, lo que vivimos el año pasado con la protesta social, con el estallido social, es simplemente la punta del iceberg, la punta de donde se asoma lo que está abajo estructuralmente de la sociedad, y es la desigualdad social, es la pobreza, es el hambre. Ya, este es un problema grave, grave. La estadística oficial nos está diciendo que de los 50 millones de colombianos que somos, tenemos 21 en pobreza. Y de esos tenemos 7.800.000 en pobreza extrema. Eso es gravísimo, eso es grave. O sea, que ya estamos acercándonos a una cifra que alcanza el 50% de la población. Pero después de eso es el estrato 1 y 2, pero después nos pasamos al estrato 3 y ahí tenemos otros 15 millones de colombianos, ¿no es cierto?, que viven dependiendo de un salario. Les quitan el salario y quedan igual que los otros dos sectores. O sea, unos temas complejos, difíciles, lamentables. O sea, y eso tenemos que resolverlo. Y nos corresponde a los congresistas, ¿no es cierto?, en la parte normativa, en la parte de aprobación de políticas, ¿no es cierto?, exigirle al gobierno, sea cual sea el que se elija, ¿no es cierto?, que resolver el problema. Tenemos que resolver ese problema. Colombia no puede seguir en eso. Tenemos que garantizar una política alimentaria, tenemos que garantizar una renta básica. Nosotros tenemos que salir adelante, sin que eso se convierta en asistencialismo. Pero ese tema no puede ser, no puede seguir, porque eso va a reventar y se va a volver cíclico. Las formas en que la gente va a protestar de manera violenta. El Estado no ha hecho presencia real. Yo desde concejal de Cali venía reclamando, desde mi voz desde el Consejo, reclamando la presencia del gobierno nacional, porque Cali es la ciudad receptora de todo el desplazamiento del suroccidente colombiano. Aquí no se habla solo, aquí se habla solo del distrito de Agua Blanca, no, hay que hablar del distrito de Ladera, o sea, donde llegaron las gentes del Pacífico a este territorio, pero también llegaron las gentes de la parte andina, de la parte de Nariño, de Cauca, ¿no es cierto?, y ocuparon la ladera de la ciudad, que es la parte más fresca de la ciudad, y ahí tenemos un problema social gravísimo, que el gobierno nacional en muchas oportunidades nos ha dejado solos para enfrentar el problema al distrito de Santiago de Cali. Necesitamos hoy un compromiso grande del gobierno para resolver los problemas de Cali, los problemas estructurales de Cali. Cali también enfrenta una situación compleja y difícil, como la presentan las demás ciudades del departamento. En escalada, por eso el Valle del Cauca tuvo un comportamiento que la gente no lo lee, a veces no lo entiende. Hay que entender esa problemática, porque si usted entiende el problema, si hay un diagnóstico correcto, acertado, puede hacer una propuesta de solución también acertada. Ese es el problema que tenemos nosotros y tenemos que trabajarlo. O sea, nos corresponde a los congresistas ayudar a hacer ese análisis, controlando al gobierno, discutiendo las disposiciones, las leyes que el gobierno nos presenta, ¿no?, y garantizándole a esos sectores políticas a través de las leyes que resuelvan problemas sociales de esa naturaleza. Usted quedó convencido de todo lo que le contó Jorge Eliezer Tamayo, el U113. Entonces, elíjalo, marque el 13 de marzo la U y el 113 y tengamos nuevamente a Jorge Tamayo en el Congreso de la República. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Muchas gracias, felicidades. Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que pasa?